Vamos a alabar al Señor. Y este cántico dice: Cristo mi roca es Él. No estamos fundados sobre arena, hermano, estamos fundados sobre roca firme. Y esa roca es Cristo Jesús. Vamos a estar cantando esta alabanza para gloria y honra del Señor. Cristo mi roca es el Cristo, mi roca es el Cristo, mi roca es Él no me desampara, Cristo no me deja, Cristo mi roca es Él, estoy aquí, Cristo me envió para hablar de su poder, me dio la paz, me dio el amor y con su espíritu me bautizó. Hermano, Cristo te ama, Cristo te ama, ámale tú a Él, porque con Cristo nada es imposible. Ámale tú a Él. Yo tengo gozo en mi alma. ¿Dónde? Gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Sigue cantando hasta que venga el Señor. Sigue cantando hasta que venga el Señor Jesús. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Él. Sigue cantando hasta que venga el Señor Jesús. La fuente de arriba, fluyendo agua está, el agua de vida, su sed saciará. Si tomas de ella, la paz hallarás, el gozo del cielo tú recibirás, el gozo del cielo tú recibirás. Sí, hasta la muerte de Dios te dará la corona de la vida. Sé fiel, sé fiel. Amén. Gloria a Dios, hermanos, sé fiel. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristo declara.
Clario. A tus pies arde mi corazón. A tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies. Hermanos, si pudieron escuchar la canción, pedí que se pusiera esta canción, para que la meditáramos. Y quiero decirles que yo no había pensado hablar hoy del tema del cual voy a hablarles en esta mañana. Yo hasta el jueves tenía otro pasaje bíblico, hasta el jueves tenía otro pasaje bíblico para desarrollar, pero Dios trabaja y nos habla de muchas maneras. Y escuchando el estudio de varones de este jueves que pasó, que por cierto son muy buenos, y le exhortamos a los varones que no dejen de participar, y a los que no han tenido la oportunidad de unirse, que se unan. Verán los resultados, siempre y cuando nos pongamos delante de Dios. Y como le comentaba en el estudio, se comentaba en el estudio, vino una conversación del pasaje que leímos en antes, y que es base de la prédica de hoy, el cual me inquietó y me llevó a prepararme y estudiarlo y exponerlo.
y tiene que ver con la lucha interna que nosotros tenemos como varones, y no digo solo los varones, sino todo creyente redimido en contra del pecado, en esa batalla de querer hacer lo bueno. La carne siempre nos llama a hacer lo malo, y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y por eso que hablaba de la canción que se pidió que se meditara, que se llama A sus pies. Creo que a otros le llaman No hay lugar más alto, pero sí, si escuchamos la canción y meditamos en ella, porque esa canción estaba, la había indicado que se pusiera para el tema, para el otro tema, y no para este, pero después, meditando en la letra, me di cuenta que nada de lo que nosotros hagamos, pensemos, planeemos, o forme parte de nuestra vida como hijo de Dios, nada, pero nada puede funcionar si no lo ponemos delante de Dios, si no nos rendimos al que tiene el control de todas las cosas. Y esta canción nos lleva a reconocer que si yo quiero tener una vida victoriosa en Cristo, entonces debo comenzar a sus pies. No hay otra forma, hermano. Tenemos que comenzar a los pies de Cristo. Y como les comentaba, comenté el pasaje que Dios me trajo para exponer en el día de hoy, está basado en Romanos 7, 25. Y me gustaría leerlo, ya se leyó, en Romanos 7, del 17 al 25. Me gustaría leerlo en la versión Biblia al día. Y espero que le prestemos atención, hermano. Yo sé que este pasaje ya es muy conocido, pero es una verdad diaria, hermano. Una verdad constante. Y quiero que meditemos y sigan la lectura ya, pero lo voy a leer en la versión Biblia al día. Y dice así, desde el versículo 17. Mas de nada me sirve, porque no soy yo el que lo hace, es el pecado que está dentro de mí, que es más fuerte que yo, el que me hace cometer perversidades. Sé que en cuanto a mi vieja y malvada naturaleza soy un hombre corrupto. Haga lo que haga, no me puedo corregir. Lo deseo, pero no puedo. Cuando quiero hacer el bien, no lo hago. Y cuando trato de no hacer lo malo, lo hago de todos modos. Entonces, si hago lo que no quiero hacer, está claro cuál es el problema. El pecado tiene aún clavadas en mí sus perversas garras. Parece que la vida es así, que cuando quiero hacer lo recto, inevitablemente hago lo malo. A mi nueva naturaleza le encanta obedecer la voluntad de Dios, pero hay algo allá en lo más profundo de mi ser, en mi baja naturaleza, que está en guerra contra mi voluntad y gana las peleas y me lleva cautivo al pecado que está todavía en mí. Mi intención es ser un siervo de la voluntad de Dios, pero me hallo esclavo del pecado. Así que ya ven, mi nueva vida me indica lo que es recto, pero la vieja naturaleza que está aún en mí le encanta el pecado. Qué triste es el estado en que me encuentro. ¿Quién me librará de la esclavitud de esta mortal naturaleza pecadora? Gracias a Dios que Cristo lo ha logrado. Jesús me libertó. Jesús me libertó y damos gloria a Dios por ello. Cuando leemos este capítulo 7 de la carta de Pablo, hermano, en Romanos, no podemos evitar pensar, hey, ese soy yo. Ese que está hablando Pablo allí, ese soy yo.
Porque ¿quién no se identifica con esta descripción que hace Pablo de la lucha que uno tiene contra el pecado? Es una batalla diaria y constante sin tregua ni descanso. Pero la buena noticia es que no estamos solos, hermano. Tenemos que reconocer, y lo digo con toda propiedad, y sé que es el sentir de muchos de los que estamos aquí, que como hijo de Dios, cuando uno decide buscar a Dios de corazón y se mete con el Señor teniendo constante comunión con Él, nuestro espíritu va a anhelar todo, aquello que es bueno, puro, santo, agradable, beneficioso a nuestra alma. Nuestro espíritu anhela todo lo que viene de Dios, para un hijo de Dios. Pero lastimosamente nuestra naturaleza caída, que está gobernada por una ley que en ocasiones parece como indomable, no dominable, parece hasta invencible, esa ley que el apóstol Pablo le llama la ley del pecado. Y sentimos pues esas tentadoras insinuaciones que nos seducen al pecado y que nos invitan a caminar le invitan a caminar al cristiano en el camino que uno aborrece, que es el camino del mal, y que estamos conscientes que no nos lleva a nada positivo para la vida, ni para la familia, ni para la iglesia. Nadie escapa de estas tentaciones de la carne. El mundo, ni de Satanás. Y es por eso que salió esta conversación en el grupo de varones, en los estudios de varones que estamos realizando. Y todos somos conscientes, hermanos, y esto no es un tema de varones, esto es un tema de todo ser, todo hijo de Dios que quiere hacer el bien. Es una lucha constante que uno tiene con el maligno, con la carne, con la concupiscencia, con todas aquellas cosas que de repente nos quieren alejar de Dios. Y es así, hermano. Esa lucha es constante, diaria, y hay veces que de repente nosotros estamos conscientes y sabemos cómo tenemos que actuar, conocemos de la palabra, qué es lo que dice Dios para nosotros. Pero muchas veces la carne nos hace hacer otra cosa. Decidimos hacer algo, pero al final ya estamos haciendo otra cosa. Y no es que nos estamos o estoy justificando eso, sino que el mismo Pablo y la Biblia lo dice, que mientras estemos en esta naturaleza, vamos a seguir en esta lucha. Y por eso la pregunta de Pablo en el pasaje que leímos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Más que una pregunta teológica que decía Pablo, era una exclamación de una persona que se siente agobiada por la constante lucha de los apetitos de la carne. En este contexto, este contexto de la carne se refiere a la naturaleza caída del hombre. El deseo de pecar viene de esa naturaleza pecaminosa que se opone a Dios y se resiste a someterse a la voluntad de Dios. En Romanos 5:12, busquemos Romanos 5:12. Romanos 5:12, Pablo dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Pablo nos ofrece una mirada más completa sobre esa condición humana. En resumen, de lo que acabamos de leer aquí en este pasaje en Romanos 5:2,
12. Con el pecado de Adán comenzó todo. El pecado se hace parte de nuestra naturaleza desde que nacemos y nos hace pecadores. Aquellos que niegan esa naturaleza de pecado y se engañan a sí mismos. El que diga que no tiene pecado se engaña a sí mismo. Y eso lo podemos leer en 1 de Juan 1:8. 1 de Juan 1:8. 1 de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Repito, dice el pasaje: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El pecado es como un virus que es pasado a nosotros desde que nacemos, pero no es como el virus que está afectando al mundo en este momento. Este virus sí es destructor, mortal, y lo lastimoso es que nos separa de Dios y nadie lo puede evitar. Nadie lo puede evitar. Pero damos gracias a Dios que para este mal, que es el pecado, para este mal sí tenemos una solución de vida, sanidad espiritual, a Jesucristo nuestro Señor. Y damos gloria a Dios por ello, hermano. Entonces, ante esta lucha contra la ley del pecado, Pablo exclama, y me gusta cómo lo dice en el pasaje que leímos en Romanos 7. Miserable de mí. En otras versiones dice desdichado. Soy un pobre miserable. Y esta expresión, esta es la expresión del que reconoce su propio pecado y lo quiere vencer y se siente incapaz de hacerlo con sus propias fuerzas. Pablo se sentía así. Y así vivimos muchos de nosotros como hijos de Dios, batallando, luchando contra esa naturaleza de pecado. Y la lucha es, como decía, es diaria. La lucha contra el alcohol, lucha contra la droga, lucha contra la pornografía, el adulterio, lucha contra los juegos de azar. Y no solamente estoy diciendo juego de azar, porque hay veces que de repente hasta el deporte puede convertirse en algo que te lleva a cometer pecado. O sea, cuando digo cometer pecado, no es que el deporte sea malo, sino que el tiempo y la prioridad que tú le des al deporte puede convertirse en un obstáculo para que tú te acerques a Dios. Y de una u otra forma, ese sentir hacia eso, hacia esa cosa que parece buena, te aleja de Dios y se convierte prácticamente en pecado. Entonces, cada uno de nosotros le pondrá nombre a su lucha en este momento. Cada uno le pondrá nombre a su lucha. Pero lo cierto es que nadie lo puede vencer con su propia fuerza. Quizás todos tenemos luchas distintas. Y es porque hay veces que de repente nosotros no dejamos vencer o no dejamos librar ese viejo hombre. Quizá de repente, por eso que de repente a veces yo a veces cuando yo escucho estas cosas, me pongo a pensar cuando un artista de estos artistas de cantantes se convierte a Cristo. Y hay veces que de repente tú lo ves arrepentido y hablando de la palabra y todo lo demás, pero tú lo ves predicando, pero en cierta forma lo ves después cantándole al mundo. Yo conozco, no nos podemos ir lejos, aquí en Panamá hay un cantante que es pastor, que en la tarde se pone a predicar
pero en la noche está en un toldo o en un de estos podios cantando reggae. Entonces, y no el reggae cristiano, sino el reggae que cantaba antes. Y así hay muchos artistas que de repente quieren buscar a Dios, pero a su manera. No dejan el viejo hombre, no dejan las viejas cosas que practicaban antes. De repente, ahí vemos, nosotros como cristianos escuchábamos música antes, música del mundo, que no edifican a nadie. Las escuchamos, pero realmente Dios se agrada cuando de repente nosotros escuchamos la música del mundo. No creo que Dios se agrade que de repente, no, que una música, de repente un reggae, de repente una salsa, de repente un típico, y no, eso no me va a hacer daño, hermano. No es que de repente te vaya a hacer daño, pero eso en tu subconsciente está allí. Y esa letra y esas cosas de repente te llevan muchas veces a hacer, vas a quedar haciendo lo malo. Y aunque muy fuerte que tú te creas, por eso la Biblia te dice a ti que no te creas tan fuerte, hermano. O sea, nadie es tan fuerte como para resistir el pecado viviendo en él. Entonces, hermanos, tengamos cuidado por eso decía, cada uno le pondrá nombre a su lucha. Hay muchas personas que tratan de librarse de esta culpa de pecado y hacen diferentes cosas para sentirse bien con ellos mismos y piensan que haciendo esto o aquello pueden ganarse un escalón en el cielo y hasta el perdón de Dios. Pero lo cierto es que ningún hombre puede librarse del poder del pecado por sí mismo. Todos somos incapaces de lograr librarnos de esta atadura. Pero, como decía, la gran noticia de esperanza que tenemos es que con Cristo sí es posible ser libre. Y teniendo en cuenta esto, hermano, que ningún hombre puede librarse del poder del pecado, no podemos negar que hoy día existen diferentes filosofías y pensamientos de hombres que piensan que por tener o practicar ciertas acciones pueden vencer el pecado. Y hoy quisiera brevemente hablarles de algunos de estos pensamientos, por lo menos de 4 de ellos. Y el primer pensamiento que quiero hablarles es el conocimiento de lo bueno no capacita al hombre para vencer el pecado. El conocimiento de lo bueno no capacita al hombre para vencer el pecado. Muchos piensan que el conocimiento es suficiente. Si el saber que una cosa es buena fuera suficiente para vencer o para librarnos del pecado, qué fácil sería eso. Sería muy fácil solamente nada más tener conocimiento y ya vencer el pecado. Pero como cristianos sabemos que el solo hecho de saber y tener conocimiento de lo bueno no hace cambiar a nadie. Imagínate cuánta gente fuma. Imagínate cuánta gente fuma y ellos saben que eso daña la salud, que afecta la economía familiar. Sin embargo, muchas personas mueren fumando por el cigarrillo. ¿Cuánta gente sabe que consumir bebidas alcohólicas, consumir drogas, destruye la familia, se destruye a sí mismo? Sin embargo, siguen bebiendo alcohol, siguen consumiendo drogas y miles de personas son víctimas del alcoholismo. El alcoholismo es la tercera causa de muerte en el mundo y la gente sigue haciéndolo y sabe que eso daña su vida. Lo mismo que cuántos padres, o padres, sí, saben que el divorcio es malo. Y además de ser aborrecido por Dios, destruye el nido familiar. Casi el 50% de los matrimonios
terminan divorciándose. Y sin importar las consecuencias, y sabiendo que eso es daño, sin importar esas consecuencias y más negativas para los hijos, lo hacen, no tratan de resolver. Y no nos vayamos tan lejos, hermano. ¿Cuántas personas hablan de la Biblia, conocen historias y hasta doctrina se sabe? Y si lo pones a predicar, lo hacen, pero de ahí no pasan, solo tienen un conocimiento intelectual acerca de Dios y de su palabra, pero realmente no han experimentado una vida personal con Dios, sus vidas no cambian. O sea, para enfrentar el pecado y los deseos pecaminosos que luchan contra nosotros, contra el cristiano, el conocimiento solo no es la respuesta. Y por eso Pablo dice en Romanos 7:19. Romanos 7:19. El pasaje que leímos. Porque no hago bien el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Eso hago, y esa es la lucha que tenía Pablo. Y es que solo el conocimiento de lo bueno no capacita al hombre para vencer el pecado. Y es por eso que Pablo, al final de su reflexión, allí mismo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo? Y él mismo se responde, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. La única respuesta es Jesucristo. No hay otra respuesta. El segundo pensamiento que quería exponer en esta mañana es: tener un diagnóstico del problema es bueno, pero no capacita al hombre para vencer el pecado. Tener un diagnóstico del problema es bueno, pero no capacita al hombre para vencer el pecado. Reconocer que existe una crisis es bueno y saber cómo solucionarlo mejor. Diríamos que ese es el primer paso para solucionar el problema o la crisis y resolverlo. Pero por sí solo eso no resuelve el problema. Por ejemplo, un médico puede diagnosticar una enfermedad maligna, pero ese diagnóstico solo, sin ser aplicado a la persona enferma, no sana la enfermedad. Se necesita que el tratamiento se aplique para aliviar o sanar la enfermedad, no solo quedarse con la receta. Con esa receta uno tiene el medicamento y luego de obtenerlo se lo aplica para poder ser sano. Y así mismo es la vida espiritual, hermano. Así mismo es en lo espiritual. De esa forma obtenemos salvación y nosotros somos libres del pecado, reconociendo y aceptando a nuestro Señor Jesucristo y como medio de salvación y de vida eterna. Y al final, sabiendo de que Jesús es ese medio de salvación, ese antídoto, como le llamemos, es tu decisión tomarlo o no, ser salvo o no ser salvo. El conocimiento simplemente, o saber cómo me puedo sanar, ya es una decisión nuestra. Y así mismo en lo espiritual. El apóstol Pablo sabía que muy bien lo que estaba mal y se sentía impotente, no sabía cómo solucionarlo y confiesa que, aunque está consciente de la crisis con la que está luchando, no sabe cómo resolverla. Y por eso que dice en los versículos 15 y versículos, ahí mismo en Romanos 7, 15 y 20, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y en el 20 dice: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. En estos versículos Pablo describe de una forma bien clara la lucha que el creyente libra internamente entre
los deseos y apetitos de la carne y su espíritu que anhela agradar a Dios, pero está batallando. Y Jesús mismo enseñó en la historia Jesús mismo enseñó en la historia de la mujer adúltera, que no la vamos a hablar toda, pero la cual trajeron para apedrearla, que no solo bastaba hacerle reconocer a esta mujer de su problema de pecado, sino que le ofrece una solución y le dice, eso está en Juan 8, y le dice, Juan 8:11. Ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Comprendemos que la religión del tiempo de Jesús era muy buena en señalar el error y condenar a muerte, tal como lo hicieron con esta mujer adúltera. Pero Jesús no ocultó el pecado de la mujer, sino que la perdona y le muestra el camino de la restauración. Y eso es lo que hace Cristo en nosotros. Y eso es lo que debe hacer el cristiano, no solamente saber lo malo, ni reconocerlo solamente, sino que no peques más. Dejar esa vida pecaminosa, dejar eso incorrecto que nos separa de Dios. Y otra vez, por eso que teniendo todo esto presente, volvemos y repetimos lo que clama Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía Pablo, y él mismo se responde, bueno, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. La única respuesta al pecado, hermano, también es Jesucristo, no hay otra respuesta. Otro de los pensamientos que quisiera abordar de forma rápida y en cuanto a la incapacidad del hombre para vencer el pecado está en que las buenas acciones pueden ser meritorias, pero no capacitan al hombre para vencer el pecado. Las buenas acciones pueden ser meritorias, pero no capacitan al hombre para vencer el pecado. El hecho de que nos quitemos la comida de la boca para dársela a los niños hambrientos o necesitados, no nos libera del pecado de nuestra vida. Y no estoy cuestionando estas acciones de ayuda humanitaria, ni desmeritándola. Eso tiene su gran valor, pero no libra de pecado a ninguna persona. Las buenas acciones no salvan a nadie. La Biblia dice que con claridad que las obras de los hombres, por muy buenas y meritorias que sean, no salvan del pecado y de la condenación eterna. La salvación no es una recompensa a las obras que uno haga, es un regalo de Dios y Dios otorga salvación en Jesucristo. Y busquemos en lo que dice la Biblia en cuanto a eso, en Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Clarito, hermano. No por obras, para que nadie se gloríe. Y Pablo también en Tito 3:5, Tito 3:5, démoslo rapidito, Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la generación y por la renovación en el espíritu. Dice, no nos salvó no por obras de justicia. Esta verdad bíblica derriba todo pensar humano que quiera impresionar a Dios
con las obras. A Dios nadie lo impresiona con las obras que haga, hermano. Y no estoy diciendo, vuelvo y repito, no estoy desmeritando el valor de las buenas obras, ese valor que tienen las buenas obras con Dios y los hombres, porque yo creo que las buenas obras son un reflejo del poder de Dios en la vida de aquellos hijos que son transformados por el Espíritu Santo. Es más, en Mateo 5:16, Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Señor, a vuestro Padre que está en los cielos. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Definitivamente el cristiano debe mostrar buenas obras que glorifiquen a Dios. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Pero aunque estas buenas obras sean para aplaudir o sean aplaudibles, tenemos que comprender que no podemos derrotar a Satanás, vencer el pecado, solamente practicándolas o siendo una persona que solamente ayuda. Dios tiene que estar en medio de esas buenas obras para que estas tengan un fruto. Y por eso que entonces repetimos, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? Y siempre me gusta escuchar cuando dice, gracias doy a Jesucristo nuestro Señor, porque es el único que nos puede librar, no obras, Jesucristo solamente. Y el último pensamiento que tengo, hermano, del cual quisiera hablar en cuanto a la incapacidad que tenemos o que tiene el hombre para vencer el pecado, está en que las altas normas religiosas no capacitan al hombre para vencer el pecado. Las altas normas religiosas no capacitan al hombre para vencer el pecado. Y referente a este aspecto, Pablo les pregunta a los cristianos en Colosenses 2:20 al 23. Colosenses 2:20 al 23. Y me gustaría leerlo en la versión Dios. Me gustaría leerlo en la otra versión, en la Biblia al día, lo que dice en Colosenses 2:20 al 23. Yo lo voy a leer en esta versión, ustedes lo pueden tener allá, pero lo voy a leer en esta Biblia, en la versión esta, Colosenses 2:20 al 23, dice, se me fue 20, Colosenses 2. Ok. Si ustedes murieron con Cristo y ya saben que uno no alcanza la salvación haciendo buenas obras y obedeciendo ciertas reglas como lo cree el mundo, ¿por qué se someten como si fueran todavía del mundo a las reglas tales como no comer, no probar, ni siquiera tocar tales o cuales alimentos? Esas reglas son puramente humanas, porque la comida se hizo para comerse y gastarse. Podrán parecer buenas tales reglas, ya que para obedecerlas hay que ser devotos de veras, y porque son humillantes y duras para el cuerpo, pero de nada sirven en lo que a dominar los malos pensamientos y deseos se refiere. De nada sirve. Las reglas, estas reglas, estas tradiciones creadas por el hombre imponían al creyente más carga de lo que Dios le exigía y le demandaba en su palabra. La religión o los religiosos del tiempo de Jesús le daban más importancia a lo externo que a lo interno. En Mateo 23,
24 y 27. Mateo 23, 24 y 27 dice, Mateo 23, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Y en el 27 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Cristo censura esta actitud legalista cuando dice a los fariseos que son ciegos, son guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Por ejemplo, se lavaban las manos, pero su corazón estaba lleno de odio. Blanqueaban las tumbas, pero su interior estaba lleno de huesos muertos. Es como cuando de repente nosotros vamos al cementerio, vemos tumbas. Yo no me acuerdo quién fue que dijo, que chuleta, esa tumbacita bien bonita, ¿no? Yo quisiera tener una así. Bueno, yo no sé si yo quisiera tener una tumba así bien bonita, pero sí, hay gente que arregla las tumbas de sus difuntos, de sus familiares, quizás. Pero miren lo que dice aquí. O sea, blanquean por fuera las tumbas, pero su interior están llenos de huesos de muertos. Sus fariseos fijaban su atención en cuestiones prácticamente insignificantes de la vida religiosa, mientras pasaban por alto cosas que sí tenían relevancia, que sí tenían importancia, que era la vida espiritual del creyente. Por fuera estaban limpios en lo ceremonial, en el tema ritual, pero por dentro eran corruptos. Y nosotros no escapamos de eso, hermano. Hoy día hasta nosotros caemos en rituales. Por lo menos esas repeticiones de oraciones que alguien escribió. Eso se ve mucho en las cadenas de oración, hermano, que postean por WhatsApp. Y que hasta piden que lo sigan enviando a otros. Esas cadenas de oración que hacen. Pero hay veces que nuestras propias oraciones se vuelven hasta ritual, hermano. Hay veces hasta nosotros mismos en nuestras oraciones hasta volvemos que estas se vuelvan hasta como si fuera una poesía, se vuelven con forma ritual. Pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque estás haciendo la oración como si fuera un deber, como si fuera un ritual que el cristiano debe cumplir y no como esa experiencia de conversar con Dios, de conversar con un amigo. Y yo pensando, ¿cómo tú hablas con un amigo? ¿Cómo tú hablas con un amigo? Tú no llegas donde tu amigo diciéndole que, hola, ¿cómo estás? Yo me llamo Osvaldo Molina, vivo en El Espino, voy a la iglesia Filadelfia, soy cristiano, tengo 2 hijos, tengo una hermosa esposa, trabajo en tal lugar, me gusta el deporte y tal y tal. Amén. Y al día siguiente llego, hola, ¿cómo estás? Yo me llamo Osvaldo Molina, vivo en El Espino, tengo 2 hijos, vivo en La Chorrera, soy cristiano. Tú no le hablas así a un amigo todo el día de repente y al día siguiente le hablas lo mismo. ¿Qué va a pasar con ese amigo? Se va a aburrir. ¿Y ustedes creen que de repente eso no pasa, hermano? Ya que de repente nosotros tenemos una oración que ya la oración
es la misma de todos los días. Y no es que Dios se va a aburrir, porque Dios no se aburre de nosotros. Pero si nos ponemos a analizar, aún en esas oraciones, ya se vuelve como un ritual, porque no nos desprendemos a hablar con Dios como si Él fuera nuestro amigo, nuestro padre. Hay veces que de repente quizás no tenemos ya nada que decirle a Dios, pero porque no tenemos esa constante oración con Él. Cuando nosotros buscamos a Dios y queremos buscarle de corazón, cuando uno ora a Él y trata de buscar, trata de pensar que esa oración sea como si estuviera hablando con un amigo, te van a ver que va a pasar el tiempo, se va a pasar el tiempo y tú no lo vas a notar. Pero eso se va a volver, si eso se va a aplicar cuando tú lo hagas sintiéndolo, sintiendo a la persona que tú le estás hablando, sintiéndolo como alguien que te está escuchando, alguien que de repente es tu amigo, alguien que tú disfrutas de estar con él. Y eso es lo que nosotros tenemos que aplicar, hermano, que aún en nuestra oración, en nuestro vivir, no sea algo rutinario. Ir a la iglesia, no, yo voy a la iglesia porque hoy es domingo y ya tú sabes, no, tengo que ir. Eso también no debe ser una costumbre. Bueno, sí debe ser una costumbre, pero no debe ser como un ritual, algo que de repente tú lo hagas como un deber. Tú lo tienes que hacer porque lo sientes. Sientes compartir con los hermanos, sientes alabar a Dios. Lo mismo que en las reuniones, lo mismo que todas las cosas que de repente nos llevan a acercarnos a Dios, ese debe ser nuestro sentir de querer hacerlo. Pero lo vamos a hacer siempre y cuando nosotros tengamos esa disposición y tratemos a Dios, a Jesús, como si fuese como el amigo que es, como el amigo que Él quiere ser con nosotros. Y tomando lo que dice, lo que estamos viendo, Pablo mismo venía de una religión legalista como el judaísmo, y estaba convencido de que la ley hacía conocer el pecado, descubría el pecado, y practicaba estas leyes. Sin embargo, descubrió que esto no lo capacitaba como creyente para librarse del pecado. O sea, y por eso que le clama al final de su reflexión, del pasaje que leímos en Romanos 7, 24 y 25. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Y verdad, me gusta cómo responde. Gracias doy a Jesucristo nuestro Señor, porque no hay otra respuesta. No hay otra respuesta, hermano. Y como conclusión, hermano, de acuerdo al pasaje que vimos desde Romanos 7, 17 al 25, Pablo reconoce que la ley del pecado se impone de tal manera que el hombre, o sea, que lo ata a algo que es superior a sus fuerzas, superior a su voluntad, superior a sus deseos, y que muchas veces lo lleva a hacer lo que no quiere. Y Pablo lo reconoce y quiere hacer el bien, sin embargo, hace lo contrario. Y Pablo lo dice humanamente y lo reconoce. Y ante esta lucha real que libramos todos los cristianos, Pablo exclama: ¿quién me librará? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesucristo, porque la única respuesta, y él lo tenía bien claro, es Jesucristo. Y es lo que queremos dejar en esta mañana, hermano, que la incapacidad, de esa incapacidad que tiene el hombre de vencer el pecado con su propia fuerza. Es una incapacidad que tiene el hombre para vencer el pecado, pero de eso hay esperanza. Y esa esperanza es Jesucristo. Eso no es un conjuro, es Jesucristo. No es un ritual, no es un programa ceremonial, sino una persona, Jesucristo. Esa es la fuente de la salvación. No podemos pensar, o no podemos, no debemos poner nuestras esperanzas en lo que nosotros podamos
nosotros mismos lograr para alcanzar liberación. El único que puede librarnos de poder del pecado se llama Jesucristo. No hay otro. Es el único camino de vida, el único nombre en la cual podemos ser salvos es Jesucristo. Y por eso digo y repito, ¿quién nos puede librar del pecado? Jesucristo, nuestro Señor. La decisión es mía, la decisión es tuya. ¿Quieres librarte de la esclavitud del pecado y de la muerte? Ya no luchemos más, no luches más. Jesucristo está llamando y está dispuesto a recibirnos, a recibirte, a darnos libertad, a darnos vida eterna, a darnos descanso para cada una de nuestras aflicciones. Y quizás de repente podamos estar pasando muchas dificultades en esta mañana, en estos días, pero al final la respuesta es una: Jesucristo. Jesucristo es la respuesta a cada una de estas situaciones, crisis, salvación, vida eterna. Ya dependerá de nosotros dejarla pasar o no. Oremos, hermanos. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das de ser llamados hijos tuyos. Gracias, Padre, porque tú, Señor, viniste a esta tierra, moriste en una cruz por amor a nosotros y para darnos vida eterna. Ayúdanos, Señor, a poder dar de valor a eso con nuestras vidas, con nuestro testimonio, con nuestra alabanza, que podamos siempre sentir ese deseo de buscarte y de tenerte en nuestras vidas, Padre, como Salvador y Señor, Padre. Que vivamos siempre comprendiendo de que contigo somos victoriosos, no con nuestra fuerza, sino contigo. Gracias, Dios, por este tiempo y permite, Señor, que tu palabra sea un efecto vivo, Señor, en nosotros, en nuestro actuar, Padre. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazlo otra vez, ayúdame a serte fiel. Vamos. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Hacerte fiel.